Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y en la clase de hoy vamos a tomar un tema denominado pH y pOH. Es un tema que se utiliza bastante en la química analítica en todo lo que tiene que ver cuando trabajamos con soluciones y con determinar qué tan ácido, qué tan básico sean las soluciones que estamos trabajando. Cuando hablamos de pH y pOH se nos tiene que venir a la mente una escala de colores que es la que están viendo ahora mismo, que es lo que más que todo manejamos. Siempre manejamos esa escala de colores para identificar el color de determinada sustancia, de los colores cálidos un poquito ácidos, colores fríos ácidos, básicos. Pero vamos a entender un poquito más acerca de dónde viene esa parte del pH, algunos conceptos muy importantes para manejar la matemática que tiene esa química analítica que vamos a trabajar en este video. Entonces, para entender esa parte de pH y pOH, recordemos algunos conceptos importantes como es el concepto de ácido y base. Recuerden que cuando hablamos de ácidos como tal, estamos hablando de nuestro amigo el hidrógeno. El hidrógeno siempre es un compuesto que lo vamos a relacionar con los ácidos y eso lo trabajamos mucho en la química inorgánica cuando trabajamos los ácidos. Siempre cualquier compuesto que se disocie me va a producir el H+, o el protón como a veces lo llamamos, o el ion hidronio que tenemos acá abajo, siempre vamos a estar trabajando con ácidos. Sin embargo, cuando vemos que son las bases tienen el hidroxilo o H-. Cuando veamos que un producto se disocia y me da eso, estamos trabajando de bases. Y ahí viene un concepto que más adelante verán que son ácidos fuertes y bases fuertes. Es decir, que disocian y dan esto de una manera muy determinada y no se devuelven en la reacción. Estos dos cositos que estamos trabajando, que son las H y los OH, vamos a trabajarlos también dentro de las aplicaciones matemáticas. Es decir, esto es como la parte teórica, pero la parte matemática es para hallar ese valor como tal. Por ejemplo, si queremos hallar el pH, necesitamos la fórmula de menos el logaritmo de la concentración de protón que tenemos en la solución. Mientras el pOH también es la misma, pero es la concentración del OH del problema que nos están indicando. Siempre lo relacionamos con pH, pero si se dan cuenta la fórmula es lo mismo. Son dos fórmulas matemáticas que debemos tener en cuenta a la hora de calcular el pH de una solución que va de valores desde 0 a 14. Ahora, estas cositas de pH y pOH son muy importantes saberlas en la mayoría de los problemas que se nos piden con soluciones. Sin embargo, tienen aplicaciones muy importantes como por ejemplo en la vida animal. La vida animal y microscópica requiere de unas condiciones que tienen que ver con el pH. Entonces siempre es bueno utilizarla cuando estamos trabajando en biología con algunos conceptos de que determinadas bacterias o colonias deben vivir en un pH tal, un pH determinado. Son unos conceptos que nos pueden servir para eso. En los alimentos que consumimos también deberán tener un nivel de pH determinado. En la salud humana también tenemos esa importante función. El pH de nosotros es un pH neutro, pH 7, y eso lo tenemos que tener en cuenta primero cuando tenemos pH en la parte de acidez del estómago, en el nivel de la sangre y en muchas cosas personales, sean las partes íntimas que a veces vemos que normalmente siempre dicen regular el pH vaginal en las mujeres porque requiere unas condiciones para evitar la propagación de bacterias que se dan cuando el pH se modifica. Entonces tienen un sinnúmero de aplicaciones esto y es importante manejar la parte matemática que es la que trabajaremos en este video. La escala de pH es una escala de colores que ya se las había mostrado, que va desde el número 0 hasta el número 14, siendo el 7 el número neutro. Siempre lo relacionamos con unos colores. Por ejemplo, el 7 neutro va a tener siempre un color verde. Siempre lo relacionamos con el color verde, mientras que los ácidos, que va de 0 hasta 6.99, por decirlo así, son los colores cálidos. Siempre los relacionamos con los colores cálidos. Y los básicos los relacionamos con los colores fríos, el azul y el morado, esas cosas. Entonces son cositas y tips que nos pueden servir para analizar esa parte. ¿De dónde viene esa escala? Pues una historia bastante larga que la pueden conseguir en internet, pero viene del producto por excelencia que se utiliza para neutralizar o el solvente universal, que es el agua. El agua cuando se disocia, ¿saben qué? El agua puede trabajar tanto como ácido o como base. Entonces, ella tiene una constante de equilibrio que normalmente en las condiciones de 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 14. Lo que quiere decir que cada uno de sus componentes H y OH será 1 por 10 a la menos 7. Y si eso le aplicamos en menos el logaritmo de la concentración, me va a dar el valor neutro. Y ahí empezará a modificarse si la concentración sea igual a la unidad, empezará hasta 0 y aumentará hasta 14. Eso lo podemos ir trabajando para determinar esa parte.
Estas dos fórmulas, la fórmula número 1 y la fórmula número 2, me van a dar otras posibles fórmulas que me van a ayudar a trabajar en todos los problemas que tienen que ver con el pH. Aplicando, ¿qué? Las propiedades de los logaritmos. Es decir, esto es para hallar el pH de una concentración ácida y el pH de una concentración básica. Pero si nos piden determinar las concentraciones tanto ácidas como básicas y nos dan el pH, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues utilizaríamos, vamos a poner aquí la número 3 y la número 4. Es decir, para despejar eso según las propiedades del logaritmo, la concentración ácida será igual a 10 a la menos pH. Es decir, si nos dan el valor del pH y nos piden determinar la concentración, simplemente es elevarlo a 10 a la menos pH. Ese mismo procedimiento será si tenemos el OH menos, será 10 a la menos pOH. Y tendríamos 4 fórmulas que vamos a utilizar en todos los problemas que vamos a trabajar en este video como tal. Ahora, esta parte del agua me permite hallar otra posible fórmula mucho más rápida para también hallar el pH y el pOH siempre y cuando nos den alguno de los dos. Por ejemplo, sabemos que el KW, voy a utilizarla acá, el KW es igual a las concentraciones de cada uno de ellos. Si aplicamos pH, vamos a ver, esto sería 1 10 a la menos 14 me daría pH más el pOH. Entonces, esto si le aplicamos el logaritmo me va a dar 14. Por lo tanto, el 14 va a ser igual a la suma de esto más esto. Recuerden que es la escala, sumamos estos dos, la escala siempre será 14 porque es el número máximo. Y esta va a ser una fórmula, vamos a llamarla la fórmula número 5, que nos va a permitir a calcular todos los problemas matemáticos que tienen que ver con el pH. Recuerden que aquí vamos a utilizar lo que es el logaritmo, por lo tanto no es logaritmo natural, sino logaritmo en base 10, que tienen que tener mucho cuidado para no confundirse cuando estemos trabajando con la calculadora. Y acá simplemente es una suma que vamos a trabajar en todos los ejercicios que tienen que ver con este tema de pH y pOH. Este primer ejercicio que tenemos aquí de calcular el pH es el ejercicio más sencillo que se les puede presentar cuando estemos resolviendo todo lo relacionado con el cálculo de ellos. Pero antes de resolver este ejercicio, que es de los más fáciles, hay que analizar dos conceptos importantes, como lo es cuando hablamos de un ácido fuerte o una base fuerte. Para resolver con ácido fuerte y base fuerte, que son los ejercicios más sencillos que los ácidos débiles o bases débiles, debemos saber que estos ácidos y bases tienen una constante de equilibrio bastante alta, lo cual hace que la reacción sea irreversible. Es decir, no vamos a encontrar una flechita para acá que me indique que esto puede otra vez formarse. Entonces, esa es la característica fundamental cuando hablamos de los ácidos tanto fuertes como las bases fuertes. Cuando hablamos de ácidos débiles, ahí tenemos que trabajar y hacer un pare, porque los ejercicios tienden a ser un poquito más complejos y lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, como nos piden calcular el pH de una disolución, tenemos un ácido fuerte como el ácido clorhídrico y una base fuerte como el hidróxido de sodio a sus respectivas concentraciones, que normalmente se trabaja en molaridad, debemos utilizar la fórmula que sabíamos, que era la fórmula de el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de cada uno de ellos. Recuerden, ese menos es muy importante, si no el resultado no les va a dar acertado. Entonces, para el ejercicio número 1, vamos a ponerlo la letra A, tenemos que la solución tiene una concentración de 0.01. Es decir, que haríamos de la manera más sencilla. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H, pero ya yo eso lo voy a reemplazar por el número que es 0.1. Y si hago este resultado, el pH me dará 1. Y si el pH es 1, recordemos la tabla de colores, el valor 1, vamos a ver que esto es un ácido. Y lo podemos recordar o relacionar con los colores cálidos. Es decir, que si estamos haciendo una muestra con un pHímetro, un color, esas partes así, el color va a ser un color cálido, amarillo, rojo, esos colores así fuertes. Vamos a ver la parte B, que nos piden hallar el pH, pero tenemos una base. Ojo, como tenemos una base, vamos a analizar algo. Entonces, yo tengo que hallar es el pOH.
Entonces, el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración, aquí vamos a poner esto de aquí, pOH igual a menos el logaritmo de la concentración de OH. ¿Cuál es la concentración? 0.2, ¿verdad? 0.69. Ojo, ese es el valor del pOH, pero nos están pidiendo el valor del pH. Recuerden una fórmula que nos dice que 14 es igual al pH más el pOH. Es decir, que yo tengo que reemplazar los valores que tengo. 14, pH no lo tengo, que es mi incógnita, y el pOH es 0.69. Si hago esto, prácticamente sería 14 menos 0.69 es igual a nuestro pH. Y la resta de eso será 13.31 pH. Si se dan cuenta, 13.31 estamos hablando de una base. Por lo tanto, debemos relacionarlo con los colores fríos. Si hacemos una prueba. Entonces, una base con el pH de 13. Eso lo estamos analizando en la tabla de colores. Esta parte de la disociación de cada uno de ellos deben recordar algo muy importante, y es que como es un ácido fuerte, si la concentración de HCl me dicen que es 0.1 y no se va a devolver, cada uno de estos va a tener una concentración de 0.1. Caso distinto a lo que pasa con los ácidos fuertes. Aquí será lo mismo, si este será 0.2, esto será 0.2. Por lo tanto, este será la concentración que yo he utilizado aquí y esta será la concentración que yo he utilizado aquí para resolver estos ejercicios, que son los más fáciles en el tema de pH. Los ejercicios aquí de pH son un poquito más complejos de los que veníamos trabajando, pero vamos a recordar todo lo que tiene que ver con estos ejercicios de manera progresiva, recordando algunas fórmulas importantes. Recuerden que en las fórmulas tenemos que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H, o también tenemos el pOH igual a menos el logaritmo de la concentración de OHs de lo que tengamos que trabajar. Entonces recuerden que debemos analizar si estamos trabajando con ácidos o bases. Para el primero tenemos HCl a una concentración de 0.002 molar. HCl es un ácido fuerte. Entonces, como nos dan simplemente la concentración molar, es una forma muchísimo más sencilla de resolverlo. Entonces vamos a llamar este ejercicio como A. Simplemente es el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración. Pero ¿cuál es la concentración de este? Recuerden que este ácido, al disociarse, la H y el Cl quedan con la concentración que tiene, es decir, 0.0012 molar. Y si hallamos ese resultado, tendrá un valor de 2.92 en la escala del pH, es decir, un pH ácido. Si el profesor les dice cómo sacaron esto, pues usted simplemente le explica al profesor que el HCl, al ser un ácido fuerte, se disocia en H y en Cl, y este va a tener la concentración de 0.0012 molar, al igual que 0.0012 molar y 0.0012 molar. Por lo tanto, esta concentración es la que usted usa ahí para hallar el valor del pH del primer ejercicio, porque a veces los profesores solicitan esa parte. Para la parte B, en donde nos dicen 1.2 gramos de ácido sulfúrico en 600 mililitros de solución. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte también, pero ahí no nos dan la concentración molar, entonces tenemos que resolverlo recordando un poquito esa parte de molaridad. Recuerden que esos gramos que tenemos de ácido sulfúrico debemos pasarlos a moles. Es decir, que yo podría mencionar que 1,52 gramos de H2SO4, ¿cómo los paso a moles? Recuerden que para pasar a moles yo tengo que dividirlos por el peso, es decir, 98 gramos corresponde a un mol de H2SO4. Aquí también H2SO4. Si hacemos esa división, vamos a cancelar los gramos con los gramos. La respuesta me quedaría en mol de H2SO4
SO4. Entonces tendríamos que dividir 1.52, ahí, entre 98 y eso nos da un valor de 0.015 moles de HCl. Pero recuerden que son los moles. Para ello la fórmula de molaridad es igual a los moles por el volumen en litro. ¿Cuáles son los moles que tenemos aquí? Pues aquí tenemos 0.0015 mol. Y el volumen en litro tenemos 600 mililitros. Recuerden que para pasar esos mililitros a litros hay que dividirlos entre 1000. Por lo tanto aquí sería 0.6 litros. Y si hacemos esa división de 0.0015 entre 0.6 da un valor de 0.025 molar. ¿Vieron? Ese es el valor de esa parte. Ahora, como el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, recuerden que la disociación de él me va a dar que el SO4 va a tener esa parte de la misma concentración y el hidrógeno también va a tener esa misma concentración. Por lo tanto, aquí tendríamos que aplicar la fórmula de pH es igual a menos el logaritmo de la concentración, pero la concentración es 0.025. Y si yo hago esa operación matemática, el resultado sería 1,60, es decir, un pH ácido. Recuerden, aquí también tenemos un pH ácido y aquí un pH ácido. El cuarto ejercicio es muy similar al segundo, pero estamos trabajando con una base. ¿Cómo así? Recuerden que la base también tiene la misma parte. El KOH se disocia K más OH. Entonces, por lo tanto, la concentración que nos da aquí será lo mismo que nos dé en este lado. Para este ejercicio, que es en la letra C, vamos a analizar que nos dicen 4 gramos de KOH en un litro de solución. Es decir, que esos 4 gramos de KOH los debo pasar a moles. ¿Cuánto pesa el KOH? Pesa 56 gramos, es decir, 56 gramos equivale a 1 mol. Lo mismo que hicimos en este lado. Entonces, ¿cuánto da 4 entre 56? Eso da un valor de 0.071 mol de KOH. Ahora, tenemos esa parte, la molaridad, dicen que es igual a mol por el volumen en litro. Los moles los tenemos aquí, 0.071 mol entre el litro que nos dice el problema que es 1 litro. Por lo tanto, al dividirlo, nos va a dar que la molaridad es de 0.071 mol. Al tener la molaridad y tenemos esa molaridad de un OH, porque estamos hablando de un OH, podemos calcular el pOH. pOH es igual al menos el logaritmo de la concentración, que en este caso sería 0.071. Y si hacemos ese resultado nos va a dar el número de 1.148 pOH. Pero recuerden que nos están pidiendo es el pH. Y como tengo el pOH, hay una formulita que fue la última que hicimos al inicio del video, que decía 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, nuestro pH será igual a 14 menos pOH, que es 1.148. Si hacemos la respectiva resta, el resultado será de 12.85, un pH básico. Entonces hemos resuelto estos ejercicios que son un poquito más complejos del pH porque tienen conceptos de química analítica como la molaridad o trabajar de los gramos a moles para hallar la molaridad de soluciones. Vamos a seguir trabajando para ir mejorando esa parte de profundidad en este tema de pH. Este tercer ejercicio que tiene un poquito más de profundidad porque observamos que nos piden hallar el pH de una mezcla de soluciones ácidas, como por ejemplo 100 mililitros de ácido bromhídrico a una concentración de 0.2 molar y 200 mililitros de ácido clorhídrico a una concentración de 0.1 molar. Entonces tenemos dos ácidos que vamos a mezclarlos y hallar el nuevo pH de la mezcla como tal. Entonces para poder hallar eso necesitamos hallar los moles para ver con cuántos moles estamos trabajando en nuestra solución total. Para ello necesitamos calcular los moles de cada uno de ellos. ¿Qué nos están dando el HBr? ¿Qué nos están dando el HCl? Entonces, recuerden que la fórmula de molaridad, la habíamos trabajado en el ejercicio pasado, es igual a mol por volumen en litro, ¿verdad? Por lo tanto, si requerimos hallar los moles, despejamos esta fórmula y nos va a dar que moles, este está dividiendo, pasa a multiplicar, es igual a la molaridad o la concentración por el volumen en litro.
Por lo tanto, yo puedo sacar esos valores con base a lo que tengo ahí. Es decir, para nuestro amigo el HBr, sabemos que los moles, mol, es igual a la concentración que es 0.2 por el volumen en litro que es 100 mililitros, por lo tanto es 0.1. Y aquí tenemos para el HCl que los moles será igual a la concentración que es 0.1 por el volumen en litros que sería 0.2. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos valores numéricos. ¿Cuál será el resultado? Será de 0.02 moles para cada uno de ellos. Entonces recuerden que esto será 0.2 moles de el HBr y de el HCl. Pero como estamos hablando de ácidos fuertes, recuerden que al disociarse cada uno de los moles me va a producir moles de H y moles de Cl o moles de Br. Por lo tanto, como son ácidos, los moles que estamos trabajando son 0.4 moles, pero aquí voy a identificar lo que es de mi amiguito el 0.04 moles de H. Ahora, como necesito saber la concentración de eso, recuerden que la molaridad es igual a los moles sobre el volumen en litro. ¿Cuáles son los moles de H que tengo? 0.04 moles de mi H. ¿Y cuál será el volumen? El volumen ya no va a ser el de ellos solos, sino de la suma de los dos. Sería 300 mililitros, pero como estamos en litros, sería 0.3 litros. Por lo tanto, al dividir 0.4 entre 0.3, me da un valor de 1,33 mol, esa es la molaridad, pero de nuestro amiguito el H. Por lo tanto, si yo sé la molaridad de la concentración de el H, yo puedo hallar enseguida su respectivo pH, menos el logaritmo de la concentración de los hidrógenos o de mi protón. Es decir, el pH será igual a menos el logaritmo de 1,33. Nos va a dar un pH de 0.87. Si se dan cuenta, un número muy cercano al cero, es bastante ácido nuestra mezcla de ácido clorhídrico y ácido bromídrico. Y en este último ejercicio, en el cual nos piden hallar la concentración de H o protón y la de hidronio, nos dan el pH de dos soluciones, una ácida y una básica. Recuerden de que había una fórmula que habíamos sacado de la fórmula principal. Por ejemplo, si teníamos el pH igual a menos el logaritmo de la concentración de H, para hallar la concentración de H despejábamos la fórmula utilizando H será igual a 10 a la menos pH, y era lo mismo si utilizábamos con, vamos a ponerlo por el otro lado, aquí era el pOH igual a menos el logaritmo de la concentración de hidronio. Entonces la concentración de hidronio era igual a 10 a la menos pOH. Entonces tenemos esta solución, la primera, vamos a llamarla la letra A, donde nos dan el pH. ¿Cómo podemos hallar el pOH enseguida? Sencillo, sabemos que 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, 14 va a ser igual al pH que es 8 más el pOH. Por lo tanto, nuestro pOH va a ser igual a 14 menos 8, eso es igual a 6. Por el otro lado, vamos a tener este ejercicio, que es el ejercicio B. Tenemos que nuestro 14 es igual a pH más el pOH. Y nos dice que 14 es igual al pH que vale 3 más el pOH. Por lo tanto, nuestro pOH es igual a 14 menos 3, que es igual a 11. O sea que ya tenemos las concentraciones, tenemos los pOH y el pH de cada uno de estos. Por lo tanto, sería simplemente aplicar estas dos cositas. Entonces, para el ejercicio A, la concentración de protón será igual a 10 a la menos pH, y el pH en este es 8, y eso me va a dar 10 a la menos 8, pues es 1 por 10 a la menos 8.
Esa va a ser la concentración de este. Si hacemos el OH, será 10 a la menos POH, que será ¿cuánto? 6. Y eso será pues 1 por 10 a la menos 6. Si ustedes hacen esa operación, pues les va a dar ese resultado. Para este otro lado, pues tenemos la concentración H, va a ser igual 10 a la menos 3, pues simplemente es 1 por 10 a la menos 3. Y la concentración del OH va a ser igual 10 a la menos 11, pues será 1 por 10 a la menos 11. Y ahí tenemos las concentraciones de cada uno de ellos. Recuerden que cuando nos dan el pH, simplemente es sacar el pOH y después aplicar las fórmulas respectivas de esta parte de los ejercicios. Entonces, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto conmigo de asesorías y demás. Y si tienes alguna duda, por favor, házmela saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video.